Tengan todos ustedes, mis amados hermanos, una feliz y bendecida tarde. Digo tarde porque en el momento que estoy grabando esta pequeña clase bíblica, lo estoy haciendo a la hora 3:20 de la tarde de aquí del sur de los Estados Unidos, en el estado de Luisiana. Mi nombre es Mario Lobo Flores, soy originario de Honduras y soy siervo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre, según Hechos 20:28. Así que en este momento, hermanos, yo quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza que se trata de la fe. Trataré de no tomar mucho tiempo, ya que quiero que ustedes reciban una enseñanza directa, fácil, sencilla, que se pueda entender. Así que por esa razón vamos a tratar de ir breve, pero al punto, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así que empecemos. El tema de hoy lo he titulado El poder de la fe. Vamos a hablar de la fe bíblica. Al hablar de la fe hemos escuchado muchas cosas, tales como tengo mucha fe, tenga fe, la fe mueve montañas, por la fe somos salvos, la fe es suficiente. Algunas de estas frases las podemos encontrar en la Biblia, mientras que otras no las encontramos. Si bien es cierto, Dios nos manda a que tengamos fe, es importante que tengamos fe, pero también es muy importante que entendamos a qué se refiere la fe que nos habla la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver un poco de la fe bíblica. Esa fe que dijo el Señor Jesús, que mueve montañas. Esa fe que debemos tener, que sobrepasa todos los obstáculos que muchas veces como hijos de Dios tenemos que sobrepasar, sobrellevar. Una fe que trasciende los límites y todas las cosas que a veces se tornan difíciles, pero nos mantenemos siempre constantes en el Señor, sin retroceder, porque tenemos esa fe bíblica, esa fe que Dios quiere que tengamos. En primer lugar, debemos de saber que el autor y consumador de la fe es precisamente nuestro Señor Jesucristo, según nos dice Hebreos 12:2. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de la obediencia. Él mostró la obediencia a Dios y aunque sabía que tenía que pasar una muerte cruel, dolorosa, el desprecio, no se detuvo ante nada porque mantuvo la fe bíblica, la fe que Dios espera que tenga cada uno de sus hijos. Y Jesucristo, como Hijo de Dios, fue el ejemplo de la fe para nosotros, es el autor y consumador de la fe. O sea que si nosotros queremos tener una fe bíblica, tenemos que aprender de Jesucristo, el ejemplo que Él nos dio. Bueno, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, unos versículos, Hebreos capítulo 11, para que podamos llegar a entender un poco de la fe bíblica. Precisamente Hebreos capítulo 11 tiene un título que no es inspirado, pero que alguien lo puso, que tiene como título la fe. Ahora, ¿qué es la fe según el versículo 1? El versículo 1 de Hebreos capítulo 11 nos indica que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe viene a ser como la seguridad que tenemos de lo que esperamos y la convicción firme de algo que no podemos ver. Eso es la fe. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Según el versículo 2, es importante porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y de eso nos habla este capítulo 11, de varios de los antepasados que eran siervos del Señor
y que por la fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Otra cosa que nos dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Debemos entender una cosa, que la fe bíblica, por eso decimos fe bíblica, se encuentra escrita. La fe se encuentra escrita. Mantengamos eso en mente, ya que en la palabra de Dios es donde nosotros encontramos todas las cosas que sucedieron antes. Nosotros nunca estuvimos presentes cuando Adán y Eva pecaron, pero lo creemos, ¿verdad? Creemos que así fue, que Dios los puso a ellos en un jardín del Edén después de que ellos fueron formados, los puso Dios ahí. También no estuvimos nunca cuando Dios creaba los cielos y la tierra, pero por la fe sabemos que eso fue así. Por la fe sabemos que el Señor Jesucristo vino al mundo, porque nosotros no estuvimos presentes en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo. No fuimos testigos oculares, pero lo creemos por la fe. ¿Y dónde encontramos eso? Lo encontramos escrito en la palabra de Dios. Por la fe sabemos que Dios llamó a Abraham. ¿Por qué? Porque está escrito. Por la fe sabemos que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, que Isaac tuvo a Jacob y que Jacob tuvo 12 hijos, los cuales vinieron a formar las 12 tribus de Israel. Nosotros no fuimos testigos oculares de todo esto. ¿Por qué lo creemos? Porque está escrito. Entonces, lo que quiero que entendamos es que la fe bíblica está escrita en este libro que nosotros conocemos como la Biblia. Yo aquí tengo el libro, La Reina Valera 1960. Esta es la que yo uso porque para mí es una de las versiones más confiables y me he acostumbrado mucho. Así que nosotros conocemos de Dios, de su creación, conocemos de Adán y Eva, conocemos de la Torre de Babel, conocemos de Abraham, conocemos de Jacob, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, las 12 tribus de Israel, conocemos del pueblo de Israel en la historia por medio de lo que está escrito, conocemos de Moisés porque está escrito, conocemos de Josué, conocemos de todos los acontecimientos pasados porque está escrito, sabemos de lo que fue la Torre de Babel, sabemos del diluvio, sabemos de Noé, de todo eso porque está escrito. Entonces, todo lo que conocemos de Dios, que no se revela en su creación, lo conocemos a través de su bendita palabra. Así que, hermanos y amigos, esto que está escrito es muy importante. ¿Saben por qué? Porque aquí nosotros hemos conocido lo que fue antes, lo que sucede ahora y lo que sucederá después está escrito aquí. Por esa razón es importante que entendamos que la fe bíblica proviene precisamente de la Biblia. Así que en la Biblia es donde nosotros encontramos la fe que todos necesitamos tener para ser salvos. Así que eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí en el versículo 3 de Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nosotros creemos en que todo lo que existe ahora, la creación, la tierra, todo lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la fe que tenemos en la palabra de Dios, porque creemos que Dios nos está diciendo lo que es verdad. Así que la fe es importantísima. Lo que leemos en la palabra de Dios es importante para que nosotros podamos llegar a tener una fe bíblica, una verdadera fe. Entonces es importante que tomemos eso en cuenta. Y la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 11 nos cuenta de varias cosas que hombres que obedecieron al Señor fue porque lo hicieron por la fe. Entonces, dice en primer lugar, en cuanto a la ofrenda de Abel para Dios, dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, por la fe fue que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Otro que nos habla la palabra aquí es Enoc, acerca de Enoc. Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé para que por esa fe Dios lo traspusiera para no ver muerte? Porque él agradó a Dios, según dice acá. Entonces, agradar a Dios significa vivir conforme a sus estatutos, vivir conforme a sus reglas, vivir conforme a sus mandamientos, vivir conforme a todo lo que a él le agrada. No, Enoc hizo eso. Ahora bien, tenemos que entender una cosa. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, es imposible, pero ¿cuál fe debemos de tener? Debemos de tener esa fe que encontramos en la palabra de Dios. La fe está escrita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para tener esa fe? Lo que tenemos que hacer es creer y hacer a lo que está escrito. Entonces nosotros tendremos la fe que agrada a Dios. Sin esta fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, seguimos leyendo acerca de Noé. ¿Qué hizo Noé para hacer lo que hizo? Dice verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, estamos viendo acerca de Noé en este momento. Noé era un hombre justo a los ojos de Dios. Dios miró hacia la tierra y miró a Noé, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios habló con Noé y le dijo lo que iba a suceder, y le dijo Dios a Noé que construyera un arca. Entonces, ¿qué pasó? Noé tuvo fe en la palabra que Dios le dijo, tuvo confianza, le creyó a Dios. Por esa razón, porque Noé tuvo fe en las palabras de Dios, creyó a Dios, él comenzó a construir el arca en la cual se salvó él y su familia. Entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Noé tuvo fe, pero no podríamos decir que Noé tuvo fe si Noé no hubiera construido el arca, si Noé no le hubiera creído a Dios, mostrándole la fe, haciendo lo que Dios le había mandado. Así que era importante que Noé hiciera tal cual Dios le ordenó o le dijo, para que la fe de Noé fuera una fe que salva. Otro caso lo vemos en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces aquí miramos otro acto de fe. Abraham fue llamado por Dios para salir de donde él estaba viviendo, y Abraham le creyó a las palabras de Dios. Al creer a lo que Dios le dijo, él hizo lo que Dios le había dicho. Por eso es que sabemos que la fe de Abraham fue una fe agradable a los ojos de Dios, porque Abraham hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo que fuera a un lugar y él salió
sin saber a dónde iba. Imagínense, solamente porque Abraham puso su confianza en Dios, en las palabras que Dios le dijo, las creyó y él salió porque sabía que Dios iba a cuidar de él y que lo que Dios le había dicho eran cosas necesarias que él debía de hacer para poder agradar a Dios. Otra lectura que encontramos acerca de alguien también por la fe, el verso 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Recuerden que Sara en su vejez tuvo a Isaac. Era como de unos 80 o 90 años, no recuerdo bien, pero Sara estaba bastante avanzada en edad, pero ella creyó en Dios que era fiel en lo que había prometido. Así que de esa manera, siendo ella estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Por lo cual también de uno y ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y así sigue contando la Escritura acerca de la fe de Abraham, de la fe de Jacob, de la fe de Moisés. Verso 23, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, la fe que nos habla aquí de cada uno de los que se mencionan en Hebreos capítulo 11 es una fe digna de imitar, porque ellos recibieron instrucciones de Dios, las creyeron y las obedecieron tal cual Dios se las dio. Y así fue como ellos lograron agradar a Dios haciendo las cosas que Dios les había mandado que hicieran. Ahora bien, Dios ya no habla como lo hacía antes, lo hacía por medio de los profetas o lo hacía directamente como fue en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, que habló directamente con ellos, pero ahora a nosotros nos habla por lo que está escrito, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Dios hizo un nuevo pacto con con la casa de Israel y también alcanzó a nosotros los gentiles, y Dios ahora nos habla por el Hijo. Así que la fe nuestra debe estar basada en la fe de Jesucristo, en el Hijo de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Es importante oír la palabra de Dios para que podamos tener fe. Bueno, no quiero que este vídeo se alargue mucho, pero yo quiero darles unas citas bíblicas y pueden repasar el video para que las apunten. Unas citas bíblicas que voy a dar. Ahora, estas citas se las voy a dar porque tienen que ver con lo que voy a decir. Ok, en primer lugar, por la fe todos somos justificados. Romanos 3, 21 al 31. Por la fe todos somos justificados. Romanos 3, 21 al 31. La fe se obedece. Hechos 6, 7.
La fe se obedece. Hechos 6:7. La fe se demuestra con acciones, según vemos en Lucas 5:17 al 20. Lucas 5:17 al 20. La fe se demuestra. La fe puede ser aumentada, según Lucas 17:5 al 10. Cuando el Señor Jesús, los discípulos le dijeron a Cristo, aumentanos la fe. Si usted lee Lucas 17:5 al 10, usted va a encontrar que la fe es aumentada cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda. Y aún dice ahí, haciendo todo lo que Él nos ha mandado, vamos a decir, siervos inútiles somos, porque todo lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Pero la fe puede ser aumentada cuando nosotros somos obedientes, obedientes y obedientes. Por la fe vivimos, Romanos 1:17, Gálatas 2:20. Por la fe vivimos, Romanos 1:17, Gálatas 2:20. La fe se predica, Gálatas 1:23. La fe se predica, Gálatas 1:23. La ley es contraria a la fe. La ley de Moisés, la ley antigua dada al pueblo de Israel, es contraria a la fe. Gálatas 2:16. Gálatas 3:7 al 14. Repito, la ley es contraria a la fe. Gálatas 2:16, Gálatas 3:7 al 14. Por la fe somos salvos. Efesios 2:8. Repito, por la fe somos salvos. Efesios 2:8. Colosenses 2:12. También lo puede leer. Solo hay una fe, según Efesios 4:5. Una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Y para terminar, vamos a leer Hebreos 11:32 al 40. Esto es lo que se lee después de haber hablado el escritor de los Hebreos acerca de los héroes de la fe. Un héroe de la fe es alguien que es sufrido, es alguien que persevera, alguien que cree a Dios, que cree sus palabras y las obedece, aunque que en ello tenga que poner en riesgo su vida, aunque por ello tenga que morir, sea crucificado, apedreado o maltratado. Vamos a leer acerca de los héroes de la fe, de lo que el escritor dice. Dice Hebreos 11:32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que, hermanos, la fe se menciona por todo el Nuevo Testamento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de obedecer a la fe. La fe se obedece. La fe está escrita acá. Ahí es donde nosotros ponemos nuestra confianza. En eso nosotros creemos. La fe son instrucciones dadas por Dios a nosotros para que creyendo hagamos lo que Dios dice y de esa manera le agrademos y de esa manera obtengamos las promesas
y de esa manera alcancemos la salvación eterna. Así que espero que esta pequeña clase o reflexión o prédica, como lo queramos ver, sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Que el Señor añada muchísimas bendiciones a sus vidas, hermanos y amigos.